Lo más difícil de morir no es la muerte en sí misma. Tampoco es sentir que se va perdiendo a uno mismo. Más bien, el dolor más grande viene de mirar cómo poco a poco nos alejamos de nuestro legado. En esa cruel impotencia se me escapan los días, al imaginar cómo otros me van a recordar, y me entristece que nunca lo podré saber. Para luchar contra esa marea, quiero contar mi historia, una que se mezcla con la de pioneros y políticos, una complicada y a veces difícil de relatar. Pero si el olvido está tan cerca, ¿qué más puedo dar? Como en toda buena historia, el tiempo amenaza con borrar los detalles. Los momentos se vuelven leyendas y los hombres se transforman en héroes. Algunos aprovechan estas divergencias para escribir sus nombres con grandeza y otros solo se pierden en el olvido. Un ejemplo de esta contradicción aterrizaba en Costa Rica en 1954. Carlos Manuel Reyes recién regresaba de una temporada de estudio en los Estados Unidos y deseaba aventurarse en una expedición en busca de los tesoros escondidos en la isla del Coco. Ante su fracaso en la isla, el joven Reyes se dedicó a su viejo sueño, traer la televisión a Costa Rica. Este novedoso invento ya le estaba dando la vuelta al mundo y cambiando la forma de entender la realidad de los seres humanos. En su estadía en Estados Unidos, Reyes recibió la invitación del presidente Otilio Ulate para formar una televisión estatal. Así, con esas ansias, encontró la primer piedra en el camino. Un proyecto quijotesco como el de encender las pantallas de todo un país necesitaba una inversión equivalente a su magnitud. Así, Reyes se cruzó con Álvaro Zúñiga y juntos se dedicaron a diseñar la primera cámara de televisión de Costa Rica. El trabajo fue constante y arduo hasta que se logró la meta que tanto buscaban. La demostración de la cámara televisiva no se hizo esperar y en los almacenes Zúñiga en San José se iban a mostrar sus logros, pero en ese momento de gozo y victoria, Reyes conoció a sus verdaderos contrincantes. Ni la dificultad de sus sueños, ni el capital habían sido tan rudos obstáculos como el que se estaba por llegar. Sin saberlo, Reyes se había enfrascado en el medio de una despiadada batalla política en la cual debía aceptar su rol. Gracias a los esfuerzos del padre Benjamín Núñez, el gobierno de Costa Rica se encontraba en charlas con la UNESCO para establecer una televisión estatal. José Figueres puso en marcha el proyecto para que Costa Rica tuviera una televisión estatal semejante a la BBC de Inglaterra, y para urdir su plan, tuvo que retrasar los avances privados en la materia. Su ministro de Gobernación, Fernando Bolio, fungió como la mano derecha del presidente y como el encargado de llevar la televisión estatal a buen puerto. Figueres expuso sus intenciones en la República del 3 de abril de 1956. Soñaba con una televisión del Estado, educativa y cultural, pues veía que en los periódicos y la radio producían contenido comercializado y de baja calidad. El discurso educativo de Figueres contaba con planteamientos válidos para la situación de los medios de comunicación de la época, y, a pesar de sus buenas intenciones, no se podía olvidar que el Gobierno de Liberación Nacional llevaba 3 años convulsos. Desde su victoria en 1953, el partido contaba con acusaciones de fraude electoral y la oposición política estaba detrás de cualquiera de sus errores para socavarlos ante el público, lo que volvió a las luchas de la televisión en un enfrentamiento sanguinario, donde salieron nuevos intereses y viejas rivalidades. Las enemistades de Figueres no eran solo con la oposición. Los medios cuestionaban cada uno de sus pasos. Su mayor conflicto comenzó con la Ley de Radio de 1954, en la que el gobierno buscaba legislar las emisiones y a las estaciones de radio. Ante dicha acción, sus dueños levantaron la voz.
Esta ley buscaba evitar que los estudios estuvieran en mal estado y velar por la seguridad de los empleados. Los dueños de las emisoras abogaron por la libertad de empresa y vieron las acciones de Figueres como un atentado contra la expresión en Costa Rica. Orlando Sotela, dueño de Radio Atenea y presidente de la Cámara Nacional de Radio, fue quien comandó la campaña contra el presidente. Y cuando la noticia de la televisión estatal llegó a sus oídos, encontró mayor fundamento en sus acusaciones. Para los dueños de las emisoras de radio, el gobierno estaba tomando mucho control de los medios de comunicación y la televisión pública fue la gota que derramó el vaso. Las motivaciones de Figueres eran claras: darle a Costa Rica una televisión educativa, cultural y de calidad que combatiera el mal desempeño de los periódicos y la radio, aunque no se pueden obviar los beneficios políticos que le podía traer a Liberación Nacional contar con un medio de comunicación gubernamental, detalle que fue usado como una crítica continua por sus detractores. En América debemos mirar los grandes ejemplos de Lincoln y Washington y tenemos que ir de la mano del tío Sam. El gobierno tiene la intención de aliar la televisión pública con la empresa Philips, por influencia de sus técnicos europeos. Yo prefiero trabajar con empresas de Estados Unidos, como la RCA o la Dumont. Quiero una televisión que entretenga a la gente, que brinde a las industrias una oportunidad de crecer. Deseo llevar a los hogares a esos simpáticos ratones que bailan y se enamoran, o caballos que hablan, personajes fantásticos, con todo un mundo de aventura, diversión y fantasía, con sonido y movimiento. Este es un sueño que persigo con el alma. Lleno de gran ilusión, quiero traer la televisión a Costa Rica. El proyecto público no podía permitirse quedar atrás y, según lo planeado, el primer ingeniero de la UNESCO llegó a Costa Rica en marzo del 56. De origen holandés, Erik Klaas se iba a encargar de todos los aspectos políticos y estructurales de la televisión estatal, y al pisar suelo costarricense se unió a la aventura liderada por Figueres y Bolio. Figueres dirigió su mensaje de una televisión cultural y pública el 3 de abril de 1956. Prometió un cine en cada hogar y también habló de sus contrincantes, que solicitaron concesiones para traer la televisión, pero se las negaron. También afirmó que su proyecto podía ser un fracaso, que terminaría en una televisión mediocre, pero que ese era el tipo de cosas que se debían hacer bien o no hacerse. Así, sus enemigos políticos comenzaron una campaña en defensa de la libertad de empresa y de prensa. Reyes no se quedó quieto. Ante las negativas del gobierno y lo que él consideró abusos de poder, se comunicó con la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR, quienes escribieron a Figueres una carta contundente que finalizaba con las siguientes palabras: apelando a su amplio e ilustrado criterio y a su ejecutoria de mandatario eminentemente democrático, le rogamos quiera disponer que la televisión, al instalarse en Costa Rica, tenga el carácter de privada y libre y, en consecuencia, se otorgue a las personas naturales o jurídicas que las han solicitado o soliciten. La ayuda vino también de otros lugares y, por insistencia de Reyes, la Inter-American Association of Broadcasters y la National Association of Radio and Television Broadcasters le solicitaron a Figueres acabar con su proyecto y dejar en libertad a la televisión privada. Emilio Azcárraga, un importante empresario, dueño de XEW, la cadena de radio más potente de la época y dueño de reconocidos estudios de cine en México, alzó la voz en favor de Reyes. Se esboza el sentir de ese gran país sobre la actitud antidemocrática del gobierno de pretender monopolizar la televisión, dijo en un intercambio de correspondencia con Reyes. Las opiniones internacionales dejaban en mal los planes de Figueres, pero ese solo era el menor de sus problemas. Otilio Ulate, expresidente y dueño del Diario de Costa Rica,
aún mantenía rencillas políticas con Liberación y utilizaba todo su poder editorial para plantear una crítica opositora. Así, defendiendo la libertad de prensa, apoyó a Reyes en su cruzada, le dio varias columnas en su periódico y se dedicó a socavar los planes de Figueres. La libertad de expresión está amenazada en este país para las estaciones radioemisoras que tiene el carácter de empresas privadas en beneficio directo de las estaciones gubernamentales, declaró a la Sociedad Interamericana de Prensa en Nueva York. La presencia de Reyes en la prensa era cada vez más notoria. Expresaba sus pensamientos sobre la necesidad de la televisión privada, la libertad de empresa y de comunicación en el país. La situación del embajador Fernando Fournier fue uno de los argumentos clave que planteó Reyes en contra del plan estatal. El 25 de abril de 1956, por medio de La República, se hizo pública la renuncia de Fournier en la Embajada de Washington. Reyes acusaba a Fournier de tener conexiones con la empresa Dumont. Según lo expuesto, Fournier deseaba que los miembros de Liberación Nacional se encargaran de importar televisores al país, y esto cayó como anillo al dedo en las críticas de Reyes al modelo público. Aseguraba que era parte de las ambiciones de Figueres de apoderarse de los medios de comunicación y dominar el negocio de la televisión. El 29 de mayo, Reyes aseguraba tener una carta entre Fournier y la empresa en la que se explicaban los negocios. Esta carta fue publicada e indicaba lo siguiente: Su Excelencia el embajador Fernando Fournier deja Washington para regresar a San José y él ha solicitado a la Dumont que lo nombre a él como nuestro distribuidor para ventas de receptores de televisión y como representante para la venta de otros equipos. Las respuestas de la empresa y de Fournier llegaron hasta junio. Ambos desmintieron las acusaciones y el caso mediático no siguió más. Se declaró que las evidencias de Reyes eran malinterpretaciones de documentos fuera de contexto y no se volvió a entrar en el tema. Por su parte, Reyes dejó atrás sus acusaciones, puede que al encontrar su error o por resignación e impotencia. El caso nunca fue aclarado en mayor medida. Mientras los conflictos en Liberación Nacional sucedían, Class y Bolio tenían sus propias batallas. Una de las principales críticas que el gobierno recibió fue que Figueres deseaba apoderarse de los medios de comunicación. Por eso Class fue el encargado de fundar la Junta Provisional de Televisión, la cual invitaba a miembros de todo el cuerpo público para que opinaran sobre el futuro de la televisión. Todas las instituciones mostraron su agrado y apoyo con el proyecto, menos la Universidad de Costa Rica, que se enfrentó a un debate interno para encontrar una postura sobre la televisión. El Consejo Universitario se dividió en dos posturas. La primera fue de completa negación ante la invitación del ministro Bolio, ya que apuntaban que Figueres deseaba convertir la televisión en un monopolio. Afirmaban que no había claridad en los argumentos ni un sustento legal adecuado para proceder. Por el contrario, el rector Rodrigo Facio pensaba que la participación de la universidad sería garantía de ejecutar un buen proyecto y de que se alejaría de acciones inconstitucionales. El Consejo decidió mantenerse al margen hasta que el gobierno les brindara más detalles de los planes de televisión. Su intervención fue breve, pero sostuvo una discusión importante sobre la legitimidad de las intenciones del presidente Figueres y del futuro del proyecto público. Los actores se dividieron y tomaron sus posturas. El conflicto por la televisión había empezado. Carlos Manuel Reyes levantaba el estandarte de la libertad de empresa y la libertad de expresión, pero también sus ambiciones de montar la primer televisora del país. Sus inversores, como Álvaro Dorado, lo apoyaban con fines de naturaleza más económica, mientras que Otilio Ulate se afiliaba a la discusión con intenciones políticas. Orlando Sotela, Canara, El Diario de Costa Rica y La Nación acuerpaban las posturas de Reyes en defensa de sus propios intereses, pues la llegada de la televisión significaba un cambio en el balance de los medios de comunicación. Por eso la radio y los periódicos no podían hacerse de la vista gorda ante los sucesos del momento.
Reyes preparaba una demostración de la forma en que funcionaba la televisión en público. Para esto se unió con la Junta de Protección Social de San José para televisar los chances. En una sala se grababa el sorteo y, conectado por un cable, en la otra un grupo de espectadores veían la transmisión por medio de una pantalla. Este gran evento ocurrió el 29 de mayo del 56. El público ya estaba en sus sillas, un presentador animaba la actividad y Reyes recibió una llamada directa del gobierno. El Ministerio de Gobernación, por medio del Departamento de Control de Radio y dirigido por Manuel del Valle, canceló el evento y su presentador tuvo que declararlo frente a todo el público. La cancelación del sorteo de los chances generó un gran descontento en quienes luchaban por la televisión privada. Este hecho se definió como un atropello a la libertad de expresión y de empresa. Otilio Ulate llenó las páginas del Diario de Costa Rica de críticas explícitas a los planes de Figueres. Francisco Montero Madrigal, pionero de la radio y amigo de Reyes, lo respaldó con varias columnas que atacaban la gestión del gobierno sobre la televisión. Las críticas por el atropello gubernamental no paraban de llegar y Fernando Bolio tuvo que contestar. 2 órganos periodísticos y 2 o 3 personas que quieren dedicarse a empresarios de televisión sin licencia, todos ellos de sobra conocidos por sus posturas ante el gobierno, culpan de arbitrariedad a este ministerio. Bolio afirmaba que Reyes en ningún momento había solicitado el permiso necesario para realizar ese tipo de pruebas y que varios grupos solo deseaban injuriar al gobierno por rencillas políticas disfrazadas de defensa a la libertad de expresión. Bolio explicaba que, según el primer artículo de la Ley de Radio de 1954, los servicios inalámbricos debían ser regulados por el Estado y este sería quien brindara las concesiones a particulares. Sobre este argumento se planteó la defensa de las acciones del gobierno, pero Reyes defendía que sus demostraciones de televisión se hacían en circuito cerrado, o sea, todas las transmisiones se hacían por medio de cables, entonces dicha ley no aplicaba en su caso. Reyes defendió sus puntos en una carta con fecha 1 de junio y se publicó en el Diario de Costa Rica, en la que etiquetó al ministro Bolio un dios del Olimpo que deseaba hacer su voluntad. A los días, la Junta de Protección Social envió peticiones al gobierno para intentar emitir otra vez el sorteo de chances, pero fueron denegadas. Francisco Montero se incorporó de lleno a las filas del proyecto privado, ahora como un portavoz y crítico de la situación televisiva. A diferencia de Reyes, Montero acusó a José Figueres, Fernando Bolio y Mario del Valle por violar sus deberes de funcionarios ante la Asamblea Legislativa. Esta carta fue publicada el 17 de junio por el Diario de Costa Rica y explicaba que en la Ley de Radio de 1954 se estipuló que las radios del país no podían emitir comerciales grabados en el extranjero, pero que la mayoría pasaban estos anuncios sin que hubiera acciones del Ministerio de Gobierno al respecto. Su crítica expresaba que el gobierno usaba la ley cuando les favorecía y cuando no, se hacían de la vista gorda. Tanto las críticas de Francisco Montero como las de Reyes tuvieron un fuerte impacto que provocó que la Asamblea Legislativa se interesara por el conflicto. Entre el 21 y el 22 de junio se votó para crear una comisión especial que investigaría lo referente a la ley de radio y televisión en el país. Estaría conformada por 2 diputados de Liberación y 2 de la oposición. A mitad de julio, la Asamblea llamó a una reunión general
en la que se invitó a los interesados en la televisión privada y a los promotores de la pública. Las discusiones se alargaron por varios días y concluyeron que el proyecto público debía ser transferido a la Universidad de Costa Rica. Pero también idearon un plan para que los problemas entre ambos grupos cesaran. Se planteó que la Universidad de Costa Rica tomara las riendas del proyecto de televisión. Esta tendría 2 o 3 años de desarrollo en la que no se podrían hacer proyectos de televisoras privadas para que la televisión universitaria pudiera calar en el público. Pasado este tiempo se podrían brindar concesiones y tener una competencia justa, ya que se esperaba que, por su naturaleza comercial, la televisión privada fuera más atractiva. Esto simbolizó una tregua entre ambos bandos, al menos por un breve momento. El señor Eric Glass dejó su puesto para que Joseph Cordonnier continúe el proyecto. Seguimos entonces en buenas manos con los ingenieros de la UNESCO. Esto en un plan de 6 años para instalar la televisión. Este tiempo se dividirá en 3 periodos de 2 años. En el primero se usará la Casa Presidencial como centro de grabación y se emitirá para un estimado de 500,000 de habitantes. En los siguientes 2 años se instalará un retransmisor en Irazú, lo que permitirá llegar a más hogares. Además, se añadirán 2 transmisores pequeños, uno en Limón y otro en Punta Arenas, para alcanzar a unas 800,000 personas. Y en los últimos 2 años se colocarán 2 transmisores pequeños en Liberia y Golfito, para que la señal se extienda y llegue a 1,200,000 habitantes. Para no acaparar la Casa Presidencial, el señor Cordonnier planea la construcción de una central de televisión pública. Esta tendrá un estudio de 200 a 300 metros cuadrados y otro estudio pequeño de 60 a 90 metros cuadrados. Tendrá también locales de control técnico, 2 telecines, una sala principal de control, anexos técnicos, taller, bodegas de materiales, decoraciones y oficinas administrativas. Pero los planes van a mayor escala. Cordonnier planea una red panamericana de televisión en la que podamos intercambiar programas con otros países como Panamá y Colombia y luego expandir esta red por toda la región. La televisión estatal es una forma de salvaguardar los valores nacionales y no sucumbir ante la comercialización y la corrupción de los medios. Muchas gracias. Tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. La paz entre los bandos no prosperó, pues el 17 de septiembre, en la sesión número 49, se estudió el recurso de amparo de Reyes en la Corte Suprema de Justicia. En este planteaba un reclamo formal por el incidente de los chances. El resultado de la votación de los magistrados fue de 15 votos a favor y 2 en contra. Ante esta victoria, Montero Madrigal se expresó así: «Enhorabuena, hemos contemplado el fracaso, un nuevo fracaso figuerista, de convertir a Costa Rica en un país a semejanza de tantos otros con prensa, radio y televisión oficiales, compitiendo con las empresas particulares. El favor del comercio y la simpatía de los lectores y los oyentes no podrían estar nunca del lado de quienes desde el poder no solamente tratan de limitar las libertades, sino también impedir a los demás ganarse la vida». Así, desde ese momento se permitieron concesiones de televisión a particulares. Reyes había ganado, pero aún así no se había definido el futuro de la televisión. A partir de este momento comenzaba una carrera que definiría cuál de los 2 modelos se implantaría primero. La principal consecuencia que sufrió el proyecto público fue la destitución de Fernando Bolio. Luego de la resolución, su reemplazo, Alfredo Tozzi, continuó el trabajo junto con Joseph Cordonnier. Tenían en la mira un año de trabajo para que la televisión estatal surgiera en 1957 o a inicios de 1958. Entre enero y marzo del 57 se mantuvieron varias conversaciones con las entidades del gobierno para que los planes de Cordonnier pudieran llevarse a cabo. El gobierno buscaba financiamiento entre varios ministerios e instituciones que estuvieran interesadas en apoyar la televisión estatal,
y en caso de que no se lograra, la colaboración se incluiría en el presupuesto de 1958, pero allí estuvo su mayor error. Al no encontrar manera de financiar el proyecto, durante 1957, Liberación se atuvo a realizarlo el año siguiente. Algunas declaraciones expresaron que el proyecto tuvo procesos desordenados y apresurados. También pudo ser el duro golpe mediático contra Reyes, lo que descarriló a la televisión pública. Pero al final, Liberación perdió las elecciones de 1958. El proyecto fue cerrado por la siguiente administración y le dio la oportunidad a la televisión privada de surgir y afianzarse en el país. Carlos Manuel Reyes solicitó el permiso de poner a funcionar Televitica Limitada. En su carta al ministro de Gobernación, Joaquín Vargas, declaró que en años anteriores había intentado obtener una licencia, pero que le había sido denegada. Se expresó con estas palabras: dio origen a una ardua campaña de prensa que el suscrito se vio obligado a llevar para contrarrestar las absurdas pretensiones de la anterior administración de hacer de este maravilloso medio moderno de difusión del pensamiento otro servicio estatal controlado y operado por el Estado. No obstante, mis limitaciones eran muchas para luchar contra tan grave error de un gobierno. Fue solo gracias a la amplia cooperación que recibimos tanto yo como mis socios de la empresa Televisora Tica, de la prensa nacional y de otras organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Radiodifusión, logramos que la opinión pública nos apoyara y el grave error que iba a cometer la administración anterior fue evitado. Reyes conoció a René Picado y de allí surgió la idea de formar Teletica Canal 7, hecho que cambió por completo el futuro de la televisión en Costa Rica. Jamás imaginé que llegaría a contar mi historia. Pensé que iba a quedar opacado por las grandes leyendas que cuentan otros de mí. Pero hoy me puedo marchar sabiendo que por fin, y aunque sea por unos breves minutos, fui dueño de mi legado.